Son, eh, son asuntos que uno tiene que estar siempre dispuesto o mente abierta a aprender, ¿de acuerdo? Igual en verdad es, todos los días aprendemos algo. O sea, eh, uno puede decir, yo puedo saber muchos temas de normas contables y les digo con toda claridad, hasta los socios de firmas Big Four siempre siguen estudiando, como yo, como ustedes. ¿Por qué? Porque hay asuntos o transacciones contables que son especiales. Antes de empezar mi IFRS 16, para ir pensando y lo que yo les digo, siempre me acuerdo mucho de los trabajos de auditoría cuando determinamos un asunto o identificamos un asunto contable y había una transacción media compleja, ¿de acuerdo? No es que al toque digamos, oye, el párrafo tal de la norma tal te indica eso, ¿no? Sino que, oye, tomábamos anotación de la transacción y, y rápidamente lo evaluábamos en un comité que podía tomar días, no rápidamente, y recién sacábamos una conclusión. Ides y vueltas. Por ejemplo, antes de empezar el IFRS 6 les voy a comentar un ejemplo muy básico. Me acuerdo hace unos años yo estaba auditando un grupo económico peruano, donde los inversionistas eran el grupo Romero y el grupo Brescia. Y esta empresa había vendido a una empresa chilena, ¿de acuerdo? Eh, un mall. La pregunta que todos se hacían era, oye, ¿qué has vendido? Y la misma gerencia había establecido o entendía bien lo que había vendido. Ellos decían, hemos vendido un activo fijo, tierra más el edificio. Entonces el interrogante, puntos suspensivos, sobre la interrogancia de la transacción es, oye, ¿qué hemos vendido? Se ha vendido eh, un terreno, se ha vendido una obra en curso, ¿qué se ha vendido? Ese era el trasfondo o la premisa de lo que uno tiene o tendría que evaluar, ¿no? Y al final, ¿de acuerdo? Se concluye o se define que lo que se ha vendido no era simplemente un terreno, tierra más edificio, sino se ha vendido, ¿de acuerdo? Eh, un negocio. ¿Por qué? Porque el trasfondo de la transacción era que tú no solamente habías vendido el activo fijo, que era lo visible, sino habías vendido contratos de locación comerciales, una marca, ¿no? Una cartera de clientes, una fidelización de cartera de clientes. Qué interesante remarca esta transacción porque es así como se evalúan las normas contables, ¿no? Entonces, de lo que ustedes van a aprender conmigo, o lo que van a aprender en el desarrollo de estas ponencias, es ver ese tipo de transacciones aplicando normas contables, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué normas contables tengo que aplicar? Norma 16, norma 38, NIF 3, combinación de negocios. Entonces, como les comentaba, este tema de aprendizaje de IFRS, normas contables, es eh, retar la transacción a la cual ustedes van a vivir o en las cuales ustedes van a vivir o van a compartir o van a descubrir en el proceso de su aprendizaje contable, ¿de acuerdo? Porque les aseguro de que dentro de su profesión contable, sean analistas, contadores, auditores, asesores contables, asesores fiscales, qué sé yo, ¿no? Donde se desarrollen su trabajo de, de auditores, ¿de acuerdo? O de consultores o de contadores, van a vivir en este mundo de aprendizaje, de transacciones, ¿ya? Y eso es lo que van a aprender conmigo. Eso es lo que yo quiero aprender. No simplemente que se vuelvan memoristas de, oye, el párrafo tal, porque ni lo sabrían aplicar. Porque una cosa es aprender desde el punto de vista teórico y
y otro punto de vista es hacer challenge o retar desde el punto de vista ya de propiamente de la casa. Entonces, el día de hoy, para proseguir con el webinar gratuito que muy bien Aprendizaje Contable me compromete a poder llevarlos a ustedes un sábado a las 9 de la mañana, antes de ir a correr o trotar o pasear a su mascota o tomar el desayuno, un desayuno contable. El tratamiento contable que anteriormente se les daba a los que eran los arrendamientos operativos, ¿ya? Era básicamente la norma 17 te decía de que eh, el tratamiento era linealizar el gasto y el pasivo. Sin embargo, esta norma 17 ya tenía algunos antecedentes de norma 16, porque dentro de sus párrafos normativos te decía, oye, antes de evaluar si esto es un arrendamiento operativo, ¿sí? Piensa primero quién tiene el beneficio económico futuro, quién usa la vida útil o el uso del activo. Me acuerdo mucho que cuando yo auditaba Saga Falabella en el año 2008 al 2011, ¿de acuerdo? Ya teníamos el tratamiento de IFRS 16. Ustedes van a pensar, pero profesor, si en el 2018 recién se normó en el Perú, sin embargo, yo lo llamaba arrendamiento financiero implícito. ¿Por qué? Porque la norma 17 eso me pedía que evalúe si la vida económica futura, el valor de la vida útil se utilizaba. Entonces yo no lo podía registrar contablemente como un gasto y un pasivo. Auditar empresas transnacionales, auditar empresas o grupos de negocio, aplicando normas contables, aún no se haya regulado en el país donde yo estaba, que era Perú. Me permitían tener un enfoque ya, o sea, yo ya aplicaba NIS 16, pero con otro nombre, aplicando norma 17, pero llamándolo arrendamiento financiero implícito. Qué interesante. Ya, pero cuando ya llegó el tratamiento de NIS 16, yo ya más o menos, yo ya sabía cómo era el tratamiento. Contable. Ojo, que lo que sí te decía la norma 17 es que no te definía la tasa. Eso sí, la tasa de descuento que se utiliza para el tema de los arrendamientos financieros sí te lo define en la NIS 16. Te dice el incremental o la implícita. La norma 17 simplemente te decía, evalúa si es un arrendamiento operativo o si hay un arrendamiento financiero implícito. Y profe, ¿y cómo determinaba la tasa? Ahí ya el análisis más profundo. Lo que yo hacía, o lo que yo me acuerdo que hacía en su momento cuando determinamos ese ajuste dentro del estado financiero, era tomar la tasa de descuento de una deuda similar a la que tenía, pero ponderadamente. ¿Por qué? Porque la norma 17 no me la definía. Entonces yo traía el valor futuro a esa tasa de descuento. He ahí era el reto de lo que a mí me hacían, ok, yo aprendí normas contables, transacciones complejas, investigación, porque al final, en verdad, cómo he ido aprendiendo normas contables o cómo me puedo sentar en esta oficina y poder tener un espacio de tiempo con ustedes, era porque obviamente, ¿no? Tenía ya la expertise y tenía ya la necesidad de las transacciones que yo he visto, ¿no? Y mi vida, de los 24 hasta los 42 años, donde estaba en este gran corporativo, era hacer mucho reto a las compañías que yo auditaba. Y actualmente lo hago porque tengo mis clientes, donde les hago el servicio de consultoría contable y auditoría, ¿no? Y los reto. Con todo el bagaje que ya tengo de aprendizaje y cultura, definí los conceptos. Entonces, yo lo que he hecho acá es un desarrollo de un ejemplo muy básico, pero creo que de lo básico se aprende más rápido, porque lo entiendes y luego lo puedes llevar a algo más complejo. Así yo aprendí a normas contables. Así, dame un ejemplito muy básico, quiero entender, ¿no? Vamos a hacerlo básico. Si yo tengo el tratamiento norma 17 y eres de la política gasto pasivo, simplemente lo que yo hago es hacer un cuadro de amortizado. Defino los inputs, porque esta es la fórmula financiera que yo utilizo, ¿no? Valor presente es igual a valor futuro, uno sobre tasa de descuento entre el tiempo. Los que sabemos matemática financiera o matemática en general, que para despejar una ecuación tú tienes que tener los datos, ¿no?
El valor futuro son los 100.000, pues. El tiempo son 2 años, ¿no? Y la tasa de descuento, una tasa de mercado, de acuerdo al negocio. Entonces, reemplazando la fórmula, yo no hago más ciencia, ¿no? El valor futuro dividido entre la tasa de descuento sobre el tiempo. La tasa de interés, el pago, lo hago al final, al vencimiento, y simplemente actualizo. Mi cuadro amortizado está cuadrado, entonces si está cuadrado mi cuadro amortizado, simplemente el registro contable va a salir de una manera muy simple. Entonces, el tratamiento norma 16 cambia de esto, que era un gasto lineal por año, gasto pasivo, pasivo con caja, gasto lineal, pasivo con caja, cambia. Ahora es el activo por derecho en uso, que ya lo determinaste, con su valor descontado, su gasto financiero, con su pasivo valor descontado, ¿no? Aquí está. Sale de mi cuadro amortizado. Su gasto de depreciación. Lo que te dice la norma 16 es que el valor del derecho en uso se divide entre el número de cuotas. Entonces, como son 2 años, entre dos. En el año 2 hago la misma corrida, el gasto de depreciación y por último el pasivo contra la caja. Y la transacción se elimina y quedó. Qué simple. Profe, ¿cómo se presenta? Aquí estamos. El gasto financiero, el gasto de depreciación, el gasto financiero, el gasto de depreciación y la suma de los dos, mira cómo coincide con lo que se tenía acá. Gasto pasivo. Timing y corte. Si bien es cierto, en la otra transacción registraba un solo gasto y un pasivo, ahora yo bajo IFRS 16 lo aperturo y lo distribuyo sistemáticamente o lo linealizo entre el gasto financiero y el gasto de depreciación. En el estado de situación financiera, el pasivo con su activo, su depreciación acumulada, su pago de vengado, el activo, su depreciación acumulada, porque son 2 años, se hace cero. El pasivo se va actualizando con el gasto financiero, se cancela y se hace cero. Y desaparece la transacción. Qué bonito y qué simple. Si a mí me hubieran enseñado de esta manera, yo lo hubiera entendido rápidamente. Pero bueno, a mí me la pusieron un poco más yuca. Pero lo que yo he querido transmitirles es que ese tratamiento es sencillamente muy sencillo. Lo único que obviamente se tiene que analizar es el activo subyacente inicial. Para remarcar y para finalizar este concepto tan sencillo y tan simple en pocas palabras, acuérdense que al tratar un arrendamiento financiero, ¿de acuerdo? De una manera tan simple, ¿de acuerdo? Y tan bonita, ¿ya? Porque hay que darle cariño, ¿ya? Hay que guardarle cariño, un consejo, ¿por qué duré tanto en una firma transnacional de auditoría hasta el grado de director en EY, en Ernst Young? Era porque yo le tenía mucho cariño, ya, pero ya también hay momentos en que uno tiene que tomar decisiones en la vida, de que obviamente no todo es trabajo, entonces hay que abrirse oportunidades a otras cosas. Como me dijo una gran amiga, los cambios son buenos. Y gracias a Dios esos cambios han sido muy, muy buenos y fructíferos para mí. Pero ustedes que están empezando dentro de su carrera profesional y dentro de su desarrollo profesional, ustedes tienen que meter muchas ganas. Una cosa que les va a diferenciar en el mercado es saber, ¿no? Aprender. Eso, por ejemplo, a mí me ayudó mucho en el crecimiento de mi profesión, el saber y yo puedo estar actualmente con ustedes, transmitirles conocimientos, ¿no? Si bien es cierto, fueron horas de mucho trabajo, fueron muchas horas de mucho sacrificio, ¿ya? Así como, por ejemplo, mi amigo Jason, que de lunes a domingo está desde las 6 de la mañana y estamos conversando, coordinando. Y lo felicito porque es un muchacho joven que obviamente tiene muchas ganas de seguir avanzando y tiene mi apoyo. Entonces, en ese sentido, me hace acordar ese ímpetu, esas fuerzas, esas ganas que yo tenía hace años. O sea, yo las tengo todavía, pero ya no con tanta vitalidad como cuando ustedes son jóvenes. Entonces, ahora que ustedes están bastante jóvenes, tienen que seguir aprendiendo y mejorando sus técnicas de conocimiento.
Por tanto, acuérdense que muchos los valores razonables o los valores de mercado que carambas se tiene, todos los valores razonables no existen para los efectos fiscales. Entonces, el profesor que genera diferencias temporales. La norma 12, en su párrafo 5, te dice que tú tienes que comparar y hacer los impuestos diferidos comparando un balance financiero con un balance fiscal. Qué bonito. Profesor, entonces explíquenos. Acá está el costo, pues, ya lo tienes. El costo del activo por derecho en uso, ¿cuánto es? 85. Su depreciación acumulada, ¿cuánto es? 42. Qué bonito. De balance tributario no tengo nada porque no existe, pues. Si tú armaras un balance tributario, tú lo armaras de acuerdo a este registro. Entonces no vas a tener pasivo porque en el tributario tú registras el gasto, el pasivo y el pasivo al toque lo canceles. Por eso no existe tributariamente. Y te genera tu pasivo diferido. ¿Por qué el pasivo diferido? Porque que esta depreciación la vas a agregar a la materia fiscal. Por eso te genera una obligación. Y acuérdense que el registro contable de los impuestos diferidos van con la clase 8, porque es la clase donde se registran los impuestos corrientes diferidos. Yo tengo un clientito en provincia, un equipo espectacular, ¿de acuerdo? Espectacular, que se dedica a la panificación no, a la industria de fideos. Pero me acuerdo de que estos habían sido auditados hace años por EY, me acuerdo. Y nos cayó una fisca y el contador o el que me apoya en el departamento de contabilidad, porque yo soy el control financiero, me dijo, Luis, mira, acá habíamos hecho un asiento por reconocer activos e impuestos diferidos, pero cuando lo registramos con la clase 7, pero no. Le dije, no, tú no puedes reconocer impuestos diferidos con clase 7 porque la clase 7 y la clase 6 son cuentas de gestión y la clase 8 son cuentas de cierre. Y la cuenta de cierre están incluidas las obligaciones de impuestos. Entonces, mucho cuidado también utilizando los códigos de cuenta. Por otro lado, el pasivo por derecho en uso te genera un activo diferido. ¿Por qué, profe? Acá tienes el valor del pasivo, ¿no? Del pasivo, ahí está. Y tiene su gasto financiero, pues no, porque lo estás actualizando. Tributariamente no existe. Nuevamente lo repito, porque la transacción esta es la transacción con la que se ha quedado la SUNAT. Entonces no existe ninguna obligación, porque la SUNAT trabaja sobre un concepto de percibido más no de vengado. ¿Qué te genera una diferencia temporaria activa? Aquí está. Qué bonito, mira. Año 2, el balance financiero tiene el mismo costo, pero ya la depreciación, como este es balance, ya está acumulado, entonces es cero. Entonces, las balanzas financieras y la tributaria están igualadas. El pasivo financiero reconocido inicialmente se compara con el valor final que es cero. ¿Y qué te está diciendo? Que tienes que darle vuelta al registro contable que hiciste. Por tanto, se carga el pasivo y se abona al impuesto diferido. Miren qué bonito es hacer diferidos y mucho trabajo, solamente cumpliendo lo que te dice la norma. El pasivo por derecho en uso tampoco no existe, pues en el año 2 ya se liquidó, aquí está, ¿no? En el balance que les mostré, acá está el pasivo, su gasto financiero y su liquidación. Por eso en el balance de comprobación va a decir cero. Como dice que es cero, el balance financiero y el tributario se igualan, las balanzas se igualan y se comparan. ¿Cuánto tenía registrado inicialmente? Tenía 27, entonces le voy a dar vuelta. Se acabó. Gasto pasivo. Se acabó, muchachos, se acabó. Profe, ¿cómo se hace la declaración de renta? Usted lo sabe mejor. Reparo la depreciación, reparo el gasto financiero. Reparo la depreciación, reparo el gasto financiero. Y liquido el pago a cuenta, el pago que hice. Esto me está generando los efectos diferidos y con la liquidación se elimina. Entonces, como verán, en este ejemplo tan cortito que le he podido yo desarrollar sobre toma de norma 16, ¿de acuerdo? Eh, es muy sencillo el aprendizaje de las normas contables con ejemplos básicos, donde voy a hacerle un enfoque no solamente a nivel contable y financiero, sino también le voy a meter sus conceptos tributarios. Eh, yo cuando me inicié, ya
ya dejando de ser practicante, haciendo analista, por ejemplo, mi primera inversión de lo que pude yo ahorrar cuando yo era asistente contable, yo trabajé en un banco chileno, que se llamaba Banco de Trabajo en el año 2005-2004. Ahí fue como dice mi hijo menor, mi primera chamba. Me acuerdo que yo estaba en un banco, pero yo decía, pucha, yo no quiero estar acá estático. Veía a la gente de EY, me acuerdo que los auditaba San Jan en ese época. O yo decía, oye, estos auditores vienen, me consultan y toman mi trabajo, ¿no? Y me dicen, pero sí me cuestionaban algunas cosas. Era chiquillo, tenía 23, 22 años, bastante joven. Y con mi compañero de oficina, Carlos Pérez, que todavía es mi pata y es mi cliente, porque él sigue en la vida de contabilidad, yo cambié de rumbo, auditoría y asesoría. Le decíamos, oye Carlos, oye, viene igual, ahí sí llamábamos Ersan ya, no había acrónimos igual, ¿no? Era Ersan ya. Oye, viene fulanito a los palotes y el senior y nos cuestiona, chivolos, ¿no? Le damos otro y ponen lo que nosotros hacemos en un informe de ellos. Ya, ¿cómo será la vida? Entonces, en esa época, cuando yo comencé, por ejemplo, yo me especialicé más en temas fiscales. Estudié, como bien dice Jason al inicio, me especialicé en la Universidad de Lima, hice un diplomado, 22 años, saliendo de la universidad 23. Me titulé muy rápido, a los meses estaba haciendo mi primera especialización. Fue mi primera inversión, como le dije, más cara de lo que yo tenía. Acuérdense que en el año 2002 hacer una inversión de 10.000 soles era bastante para un chiquillo de 22, 23 años. Me acuerdo que lo pagué todo porque lo había juntado, dije, no quiero endeudarme, y me puse a estudiar. En ese desarrollo de impuestos tuve excelentes profesores, ya, como la doctora Marisol Guayanca, como el doctor David Bravo, Rudolf Roder de PricewaterhouseCoopers, me acuerdo, y otros más. Y yo decía, oye, en algún momento de mi vida yo también quisiera dictar, y lo logré, yo enseñé en la de Lima, Normas Internacionales de Información Financiera, y en ESAN. También he sido profesor de la de Lima y en la Universidad de San, y voy a volver, ¿de acuerdo? Ahora actualmente soy profesor de San Marcos. Y me comencé a especializar en los temas de lo que era tributación. Entonces, al comienzo de mi carrera profesional, a que yo enfocaba todo lo contable también desde el aspecto de vista tributario. Cuando me llegó ya a ejecutar los conceptos financieros y contables, ¿no? Para desarrollarlo yo ya tenía dos complementos, ¿no? Que dominaba el tema fiscal, porque lo estudié y lo apliqué, y por otro lado el concepto financiero, que ya venía, pero eso lo desarrollé no solamente a través de estudios, sino también a lo que yo me dedicaba, ¿no? Que era auditorías financieras a donde yo trabajaba y donde laboraba. Por tanto y tanto, ¿no? Complementé los dos conceptos, lo tributario y lo financiero. Entonces, para mí, poder explicarles normas internacionales de información financiera con agregados fiscales no me es difícil, porque obviamente tengo los dos lados. Entiendo lo financiero y entiendo lo tributario. Ahora, obviamente que en el tiempo, entre lo que yo estudié y actualmente las normas fiscales, ha cambiado un montón. Por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando yo desarrollaba, no, ahorita ya terminé Melano. Cuando yo terminé el tema de lo que era tributación, en la norma 23 se aplicaba dos tratamientos, el preferencial y el alternativo, que los costos de financiamiento se podían activar o mandar al gasto. Eso ha ido cambiando, tanto para lo tributario como para la norma 23. La norma 23 ahora ya no te permite que tú puedas reconocer el gasto financiero de un activo acto, de una deuda, como parte del gasto, sino te dice activo. Por tanto, esto es lo que yo he querido enseñarles el día de hoy en tema de norma 16. El papel de trabajo se lo voy a pasar a mi buen amigo Jason para que lo pueda compartir. Yo los invito a que ya nos queda una semana más, dentro de 2 semanas, vamos a lanzar el curso de normas internacionales de información financiera contable y de su implicancia tributaria. Que les habla
contador público, auditor financiero certificado, Luis Hidalgo, con 20 años de experiencia desarrolladas en auditoría en Ernst Young Perú, ¿no? Como bien dice, Senior Manager, donde yo he podido desarrollar todo esto, lo que les voy a aprender actualmente, socio de Hidalgo y Asociados, mi firma, donde van a poder ustedes aprender conmigo. Las ventajas que van a desarrollar es que yo les voy a hacer un aprendizaje que he querido, una forma dinámica donde la forma de enseñanza va a ser full hoja de trabajo y evitar lo tradicional. Pero obviamente lo que sí se necesita es que los alumnos vengan leídos para que puedan ayudar a desarrollar y ser más bonito el curso y obviamente las preguntas y las interrogantes abiertas. Que tengan un excelente fin de semana. Agradezco mucho su, su concurrencia y los invitamos y los esperamos durante los próximos días. Cuídense mucho, muchas bendiciones.